Hola, hoy vamos a hablar de algo fundamental en la escritura académica, el estilo en directo. Y no penséis que esto es una simple clase de gramática, para nada. Es que esta es una de las habilidades más importantes para de verdad encontrar una voz propia en el mundo de la investigación. A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se mete uno en una conversación académica de verdad, en el debate, sin que parezca que solo está, pues pegando una cita directa detrás de otra? Porque ese es el gran reto, ¿no? Pues de eso va esto. Vamos a ver cómo se soluciona. Venga, pues vamos a meternos en faena. Olvidémonos un poco de las citas directas y descubramos una herramienta que es de verdad mucho más potente y versátil. Vale, ¿qué es exactamente el estilo indirecto o reported speech? Pues en pocas palabras es la forma de contar lo que otra persona ha dicho, ha pensado o ha escrito. Pero, y esto es lo importante, sin citar palabra por palabra. Es la clave del asunto para que las ideas de otros se integren en nuestro propio texto de una manera, fluida, natural, profesional. Y ojo, que esto no sirve solo para una cosa. Es como la navaja suiza del escritor académico, de verdad. Nos sirve para todo, para resumir la bibliografía, para contar los resultados de un estudio, para presentar diferentes puntos de vista, para sintetizar varias fuentes a la vez. Vamos, que es una herramienta, fundamental, ¿no? Lo siguiente. Muy bien, vamos con las reglas del juego. Antes de ponernos creativos hay que entender un poco la mecánica, ¿no? Son las bases, lo esencial para poder usar esta herramienta con precisión y con rigor. La regla de oro aquí se llama backshift, o lo que es lo mismo, el retroceso temporal. Fijaos en la tabla, es muy intuitivo. Si el verbo que usamos para contar algo está en pasado, por ejemplo, dijo que o afirmó que, pues el tiempo verbal de lo que contamos da un pasito hacia atrás en el tiempo. El presente simple se va al pasado simple, el pasado simple al pluscuamperfecto, will se convierte en would, can en could, ya veis, tiene toda la lógica del mundo. Pero cuidado, no solo los verbos cambian, la perspectiva también lo cambia todo. En el ejemplo se ve clarísimo. Si la frase original es analizaré mis datos aquí mañana, al contarlo a nosotros se convierte en dijo que analizaría sus datos allí al día siguiente. Es que es lógico, ¿verdad? Hay que ajustar los pronombres, el lugar, el tiempo, todo para que la frase tenga sentido desde nuestro punto de vista, el de quien lo está contando. Genial. Con las reglas ya claras, vamos a lo interesante, a la práctica. A ver cómo se aplica esto a los distintos tipos de frases que nos encontramos todo el rato en la investigación. A ver, el caso más típico. Contar una afirmación. Partimos de los datos confirman la hipótesis. ¿Cómo lo contamos? Pues los investigadores afirmaron que sus datos confirmaban la hipótesis. Simplemente añadimos ese qué y hacemos el cambio de tiempo. Fácil, ¿verdad? Y súper eficaz. ¿Y qué pasa con las preguntas de sí o no? Por ejemplo, ¿funcionó el experimento? Pues aquí la palabra mágica es sí. La frase se convierte en ella preguntó si el experimento había funcionado. Fijaos cómo la pregunta se mete dentro de la frase, ya no es una pregunta directa. Vale, y para las órdenes o instrucciones, como revisen la bibliografía, la estructura es distinta. Aquí la clave es el infinitivo. Lo transformaríamos en algo como el supervisor les aconsejó revisar la bibliografía. Usamos verbos como aconsejar, pedir, mandar, seguidos del infinitivo. Y ahora sí, llegamos al quid de la cuestión, a lo más importante de todo esto. Porque la gramática está muy bien, pero la verdadera magia, la maestría de verdad, está en elegir el verbo que usamos para informar. Aquí, justo aquí, es donde la escritura académica pasa de ser correcta a ser brillante. Es que hay que entender esto. El verbo que elegimos para contar lo que otro dijo no es neutral. Nunca. Ese verbo le da forma al significado, le pone un marco a la información y, sobre todo, desvela nuestra propia postura como escritores. Es un punto absolutamente crucial. Podemos pensar en estos verbos como si fueran familias, cada una con su propia personalidad. Están los neutros, como decir o afirmar, los de argumentación, como sostener o defender, los que indican evidencia, como demostrar o mostrar, los que expresan cautela, como sugerir o plantear la hipótesis, y hasta los de evaluación, como criticar o apoyar. Cada familia nos da un poder distinto. Vamos a verlo con un ejemplo, que así se entiende todo mejor. Imaginaos que escribimos Smith afirmó que el efecto era significativo. Vale. Con afirmó estamos siendo bastante neutrales, simplemente contamos lo que dijo como si fuera un hecho. Pero atención, mirad qué pasa si cambiamos solo una palabra. Smith sostuvo que el efecto era significativo. La cosa cambia por completo. Ahora no es un simple hecho, es una postura. Es la tesis de Smith, algo que él defiende dentro de un debate y que por supuesto otros podrían rebatir.
¿Veis la diferencia? Y vamos a por la tercera opción. ¿Y si ponemos Smith sugirió que el efecto era significativo? Pues ahora estamos metiendo un matiz de duda, de cautela. A lo mejor las pruebas no son del todo concluyentes, o es solo una hipótesis de trabajo. Fijaos qué potente. Con una sola palabra hemos cambiado radicalmente cómo se percibe la información de Smith. Bueno, vamos llegando al final. La idea con la que quiero que nos quedemos es que dominar estas herramientas no es solo saber gramática. Es el primer paso para construir una voz académica de verdad. Una voz que sea analítica, precisa y, ¿por qué no?, sofisticada. En resumen, dominar el estilo indirecto va mucho más allá de escribir bien. Es lo que nos da el poder de meternos de lleno en los debates de nuestra disciplina, de analizar las fuentes con ojo crítico y de construir nuestros propios argumentos sobre bases sólidas. Es, sin duda, una competencia, indispensable. Y os dejo con una última pregunta para darle vueltas. Cuando contamos lo que ha dicho otra persona, ¿estamos simplemente repitiendo sus palabras o estamos interpretando? En la respuesta a esa pregunta, creedme, está la diferencia entre ser un estudiante y convertirse en un investigador. Muchas gracias por la atención.